Bienvenidos con todos, ahora vamos a seguir con la serie Dangerous Queen. Cuando la reprendieron, Bonita permaneció en silencio, sin decir nada. Si quería enojarse lo suficiente como para no querer hablar, echarla o hacer algo, podía hacerlo. No tenía paciencia para explicarle nada en ese momento. Retrocedió un paso, alejándose de la pesada puerta, y habló en voz baja. Ya no te voy a estorbar, adelante. Por favor, pide a la empleada que traiga mi ropa lo antes posible, para poder regresar a mi habitación y prepararme. Gwen quiso suspirar a carcajadas. No habían pasado ni 10 minutos y la joven ya se había irritado y enfurruñado, haciéndola parecer la culpable de la situación, a pesar de que ella había empezado primero. Hablaste de una forma que al principio me irritó y ahora quieres actuar ofendida. Ese es mi problema, dijo Bonita. Si dices una palabra más irónicamente, te voy a besar ahora mismo. Pero si me besas, lo consideraré una disculpa. En cuanto terminó de hablar, el rostro de Bonita se alzó suavemente, seguido de un ligero toque con los suyos. No era un beso voraz ni intenso como la noche anterior, pero dejó claro que realmente se disculpaba de esa manera. La disculpa tardó varios minutos. Después Bonita salió de la habitación más ordenada, con la mano firmemente sujeta, mientras caminaba a su lado, y la frase que la convenció de seguirla fue: «Esperemos a que Kim se vaya y luego hablamos. Pero si vuelves a enfurruñarte, te encerraré en la cama y solo podrás salir por ir al baño. Te gusta dar órdenes, ¿verdad? Anoche también di varias. ¿Lo olvidaste? Pero puede que pase mucho tiempo antes de que necesite que me enseñen nuevamente. ¿Estás segura?» La conversación con Kim fue sobre lo que Kontag había hecho la noche anterior. Al ver el estado de Bonita, el chico se puso furioso. Además de molestar a su hermana, Kontag también le había causado problemas a su futura cuñada. Pero tuvo que admitir que le impresionó cómo Bonita tomó el vaso y lo bebió, sin saber que había mezclado algo en la bebida. Fue un acto impulsivo, pero demostró que jamás traicionaría a su hermana. Quinn por fin había encontrado la horna de su zapato. Cuando Kim se fue, el silencio volvió a llenar la habitación y Bonita no sabía cómo reaccionar, incapaz de discutir ni de encontrar la manera de convencer a la otra persona. ¿Tienes sueño? ¿Por qué? ¿Tienes sueño? Un poco. Pero tengo hambre, hazme algo de comer. ¿Acaso soy tu cocinera? Quinn giró la cabeza. No, te pareces a mi esposa. La otra persona se quedó callada. Si lo niegas, entonces te voy a refrescar la memoria. ¿Alguien ha dicho alguna vez que eres un poco rara? Entonces siéntete feliz. Solo soy así con quienes me importan. Mi hermano, mi hermana y mi familia. ¿No es agradable estar incluido en eso? Dime, entonces, ¿qué quieres comer? ¿Estás cambiando de tema? Sí, claro que cambio. Es la primera vez que Quinn veía a Bonita sonrojarse tanto y apartar la mirada. En el fondo, era una niña pequeña, obligada a hacérsela fuerte. Ven aquí. ¿A dónde? Ya trabajaste bastante anoche, no tienes que cocinar para mí. Ya mandé a traer comida. Bonita se quedó callada. No te estoy tomando el pelo, así que no hace falta que pongas la cara de enfado. No me das miedo. ¿Por qué? Mi cara te parece linda. ¿Es eso? ¿De dónde sacaste esa costumbre de creerte tan buena? Dicen que los hábitos se quieren a través de la interacción. Y últimamente solo he estado contigo. ¿Qué opinas? Bonita a menudo sentía confundida consigo misma. Una parte de ella sentía que podía ser quien realmente era con Quinn, sin tener que ocultar nada. Pero otra parte de su mente insistía en que eran muy diferentes. De pie junto a Quinn, sintió cómo le estaba arriesgando todo. Si decidía seguir adelante, jamás podría volver atrás. Pero si decidía detenerse allí, sabía que Quinn no lo esperaría. ¿Hasta dónde crees que puede llegar nuestra historia? Quinn comprendió inmediatamente lo que Bonita quería decir. Ya has llorado antes, mientras yo estaba sentada en silencio detrás. ¿Verdad? Sí. Pero hoy si lloras te voy a abrazar hasta que te sientas mejor. No importa el motivo. ¿Crees que este es un cambio bueno o malo? No lo sé. Quinn tocó suavemente el delicado rostro de Bonita. Bonita era frágil como el cristal. Estaba a punto de romperse en cualquier momento, pero al mismo tiempo no parecía temerle a esa fragilidad. Siempre vivía así entre la imprudencia y el miedo. Nuestra historia ya pasó de la cuenta de uno, ya lo sabes. ¿Es por eso que eres tan amable conmigo? Por eso también sigues aquí, ¿verdad? Quinn nunca daba respuestas directas, siempre dejaba acertijos para que Bonita los resolviera. Pero al final era cierto. Había una razón por la cual Quinn le trataba bien, así como había una razón por la cual Bonita no se iba. Tal vez era algo que ambas sabían, incluso sin tener que decirlo. ¿Cuándo hablarás con claridad? Cuando llegue el momento adecuado. Y quiero escuchar eso. ¿Qué sientes por mí?
¿Alguien que solo confía en mí en un 10% tiene derecho a preguntarme eso? Incluso si no confiara en ti en absoluto, aún así me gustaría ser la única persona con derecho a preguntarte cualquier cosa. No seas astuta. ¿Y si quiero hacerlo qué? La otra persona se quedó callada. Entonces, ¿cuál es tu decisión? ¿Acerca de qué? ¿De qué tienes miedo? Dime. De todo. Quinn suspiró. Entonces, ten todo el miedo que quieras. Yo misma haré que ese miedo desaparezca. Nunca te enseñé a ser tan engreída. Alguien le había dicho alguna vez a Bonita que su hábito de responder constantemente hacía que cualquiera quisiera provocarla. ¿Por qué debería estar obsesionada contigo? ¿No crees que sería una idea interesante? Justo cuando sus rostros estaban a punto de acercarse, el teléfono de Bonita vibró. Miró la pantalla y al ver el nombre en la llamada contestó de inmediato. Antes de que pudiera decir algo, una voz se oía al otro lado. Bonita, tu madre me pidió que alguien me contactara. Dijeron que estaba muy enferma, pero que no tenía dinero para el tratamiento. Ahora está postrada en cama en casa. ¿Mi madre? Bonita frunció el ceño. Antes de irse de casa, su madre parecía estar perfectamente bien sin síntomas de algo. Lo único que podría afectarla era su adicción a las bebidas y al juego. Aparte de eso, nada parecía derribarla. No sé si sea cierto, pero las fotos que me enviaron muestran que realmente parece estar en mal estado. ¿Por qué no vas a ver cómo está? Bonita. Dudo un poco. Lo pensaré. Terminó la llamada, sumida en sus pensamientos. Fue en ese momento que sintió los brazos de Quinn alrededor de ella, abrazándola. ¿Pasa algo? No es nada. Sea lo que sea que estés pensando hacer, no lo voy a permitir, ¿entendiste? ¿Sabes a dónde voy? Bonita se entregó por completo al abrazo al darse cuenta de que tenía a alguien dispuesta a ser su refugio. Acercó sus piernas a la otra persona, abrazándola instintivamente. No estoy jugando contigo. Dije que no vas a ir y eso significa que no irás, ¿entendiste? La voz de Quinn era suave y firme. Bonita no podía explicar lo que sintió al oírla, solo que le conmovió el corazón. Pero a pesar de eso, no pudo evitar soltar un suspiro de preocupación. Le gustaba cómo Quinn la cuidaba, pero no le gustaba que siempre parecía adivinar lo que pasaba por su mente. Aún así era extraño, en lugar de sentirse agobiada como antes, su corazón se sentía más ligero. Quizás porque ahora Quinn estaba a su lado y por lo tanto los problemas con su madre ya no parecían ocupar tanto espacio en sus pensamientos. Lo irónico fue que quien se suponía que sería su refugio también era quien la hacía sentir más agotada. Su madre nunca le preguntó si estaba dispuesta, simplemente le echó todo el peso sobre los hombros. Bonita siempre quiso lo mejor para su madre, pero también necesitaba amarse a sí misma. De lo contrario, pasaría toda su vida intentando complacer a su madre sin ser jamás feliz. Decir no a los demás a veces es decir sí a su propia felicidad. ¿Quieres decírmelo? De repente la voz de Quinn se suavizó. Sabía que Bonita estaba lidiando con algo difícil, pero aún así Bonita no quería preocuparla. Tampoco quería depender demasiado de ella, temiendo que si Quinn ya no estaba, su vida se desmoronaría. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Si te gustó el video, por favor, dale me gusta, también comparte. No olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye.